Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les hablaremos sobre los avances tecnológicos durante el Porfiriato. Además, les hablaremos sobre la desigualdad social que existía en esa época. Acompáñenos, por favor. Comenzamos hablando sobre los avances tecnológicos durante el Porfiriato. Los dejo con mi amigo Riquelme. La extensión del sistema ferroviario, el mayor medio de transporte en México que era operado en su mayoría por extranjeros, las rutas ferrocarrileras recorrían casi todo el país. Bueno, uno de los avances fue la electricidad, gracias a la cual el gobierno pudo montar fábricas e industrias cuyo funcionamiento se mejoró debido a este avance. Otro gran hallazgo, en el Porfiriato, fue el automóvil, cuyo primer modelo llegó a México entre 1896 y 1898 y logró la instalación de la industria automotriz. Aparte, otro gran avance que se dio es la llegada de la industria petrolera. Fue base de la economía de la época, como los ferrocarriles en su mayoría eran posesión de extranjeros. La desigualdad social en el Porfiriato. México a través del tiempo ha querido distintas cosas. En el siglo XIX su independencia, en el siglo XX una revolución. ¿Pero por qué? Desde el principio de la colonización siempre ha habido la desigualdad en las personas. En el Porfiriato era aún vigente. Y aunque tuvimos un avance tanto económico y tecnológico, retrocedimos en lo social. Siempre hubo personas de elite y siempre lo harán, quienes maltrataban a la minoría, pero sobre todo que los extranjeros tenían más poder de lo que debían. En 1909, Porfirio Díaz decidió dar fin a su dictadura y empezar un periodo de democracia. En un momento se retractó, pero ya era demasiado tarde. Las personas querían un cambio. Esto fue una de las causas que desató una guerra, la Revolución Mexicana. De ello, Madero, el principal revolucionario, unió a sus causa a Emilio Zapata y a Pancho Villa, líderes también de esta causa. Unidos derrotaron a Díaz. Madero se quedó en la presidencia. Todos querían un cambio, querían un gran desarrollo. Pero había dos opciones, un cambio rápido y brusco o lento y constante. Él eligió el último, pero todos querían un cambio rápido y se rebelaron. Huerta mandado por Madero, tomó acciones militares dando opresión a esta rebelión. Huerta decide traicionarlo y se queda en el poder. Carranza se rebela junto con Villa y Zapata y al final lo derrotaron. Carranza se hace llamar primer jefe. Los otros están en un desacuerdo y se rebelan contra los constitucionalistas. Pero Carranza con su general acaban con ellos. Al fin llegan a un acuerdo y con esto termina la revolución. Una vez acabado esto, terminó con una guerra, pero aún había otra, que tal vez nunca se logrará ganar. Esto es la desigualdad. Mucho más antes de la revolución existían muy pocos valores en cuestión a la sociedad, ya que como el poder se acumulaba en muy pocos, ellos sentían que podían hacer todo lo que quisieran. Un ejemplo claro estaba con las haciendas, ya que los patrones podían maltratar a los obreros como quisieran. Uno de los antivalores que se dio mucho en la discriminación y principalmente en la clase obrera, campesina e indígena, ya que los más altos rangos abusaban debido a que no tenían mucho poder y no podían hacer nada al respecto. La desigualdad social no solo estaba relacionada con la ética, sino también era provocada por las leyes, ya que entre las disposiciones existían varias que eliminaban la condición del ciudadano. Una de ellas negaba la posibilidad de votar a quien fuera sirviente. En otro caso, para ser considerado como ciudadano, se exigía ser dueño de un determinado capital. Estas leyes se trataban de medidas legislativas y judiciales que perseguían la pobreza en lugar de trabajar para eliminarla. Esto contribuía a que muchos individuos vivieran en una marginación social que estaba ligada con la existencia del bandolerismo. Pero muchas veces la delincuencia no necesariamente se explicaba por la pobreza, ya que muchos miembros de las clases acomodadas estaban vinculadas con el bandolerismo. Para controlar los desórdenes, durante el Porfiriato el ejército utilizaba la leve, es decir, a la práctica de levantar o reclutar soldados en las ciudades o en los pueblos de manera forzosa o recurriendo a los prisioneros, o también de gente sin oficio de las más clases bajas sociales para unirlos para formar los contingentes necesarios. De todo esto, la desigualdad ha sido como pólvora.
almacenándose hasta que basta con una chispa para detonar todo lo que está almacenado. Esto lo han utilizado grandes líderes como Hidalgo, Villa o Zapata, pero esto es ámbito ético, ya que las personas tienen poder, no deben de abusar de las personas que no tienen muchos recursos económicos, lo cual provocaría una mejor convivencia entre las personas, pero también hay que olvidar las clases sociales, olvidar quién es rico o pobre, lo cual sería mejor, pero sobre todo tratar a los indígenas como personas, ayudarlos a conservar su cultura. La discriminación ahora no solo es económico, sino que por enfermedad o forma de pensar. Casi no se cree que entre más avanzado estemos, más discriminación exista. Por ello, debemos eliminarla o sufrir las consecuencias. Bueno, durante estos dos temas, lo que podría opinar sobre los avances que llegaron a México durante el Porfiriato es que varios de ellos nos ayudaron en muchas cosas, como lo fue la electricidad y eso. Y muchos se quejan del gobierno de Porfirio Díaz, pero hay que decir que también tuvo sus buenas acciones. Pros y sus contras. Y pues todo esto que nos dice que pasó en el Porfiriato nos ha servido también en la actualidad, porque todo nos ha ayudado y nos beneficia y tiene sus pros y sus contras. Bueno. Como lo mencionado, existió desigualdad, no existían clases sociales y Había más que nada preferencia para la clase alta y mucho menos recursos para la clase obrera o la clase baja. También igual no fue tan bueno ¿cómo podría decirlo? Su gobierno, porque dejó más que nada que todo se rigiera por las clases sociales y no hubo igualdad